Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Hay momentos en que la historia se detiene para honrar a quienes, sin armas ni ejércitos, han enfrentado a los tiranos con el poder de la verdad y la dignidad. Este es el caso de una mujer valiente, honorable y luminosa, que ha dedicado su vida a luchar por la libertad y la democracia de su país. Una mujer que con voz firme y mirada limpia desafió a los verdugos del poder y se convirtió en símbolo de esperanza. Por eso, hoy el mundo libre celebra que María Corina Machado haya recibido el Premio Nobel de la Paz, tributo merecido a una vida de entrega, sacrificio y coraje. Su nombre ya pertenece a la historia de los grandes personajes. No hay victoria sin sacrificio, y ella lo sabe bien. Ha pagado un alto costo, persecución, amenazas constantes y el dolor de ver a los suyos sufrir por la causa que abrazó. Pero no se quebró. Cuando la patria se desangraba, ella fue quien se convirtió en símbolo, escudo y bandera. María Corina es eso y más, la voz de los que no tienen voz, la llama que no se apaga en medio del apagón moral que impone la tiranía. La narcodictadura de Nicolás Maduro es la tragedia más grande de nuestro continente. Un régimen que empobreció a un país rico, que asfixió las libertades, encarceló a inocentes y premió a criminales. Esa mafia que controla el poder con armas, miedo y corrupción, secuestró las instituciones y convirtió al Estado en guarida de ladrones y refugio de narcotraficantes. Pero hoy, Venezuela está ante la hora definitiva. Llegó la última batalla y será con fusiles y coraje, aunque si la dictadura se rinde, se puede librar sin violencia. Hoy que Venezuela está a las puertas de recuperar su libertad, su democracia y su destino, el universo sabe que María Corina Machado ha cumplido su deber. Le toca ahora al mundo libre cumplir el suyo. Llegó la hora de la verdad, esa verdad que confirma que cuando los ciudadanos se niegan a rendirse, son soldados de la libertad. Llegó la hora de que Venezuela se levante, que rompa sus cadenas, que recuerde su historia y que mantenga la frente en alto. La libertad no se implora, se conquista, y cuando ese día llegue, el mundo entero sabrá que ningún tirano, por matón o poderoso que se crea, puede con el coraje de un pueblo que ha decidido vivir en libertad. Venezuela, tierra de tormentas y esperanzas, está hoy más cerca de la libertad. El Premio Nobel de la Paz 2025 para María Corina Machado es el reconocimiento de valentía, sacrificio y dignidad a quien ha decidido no rendirse frente al yugo autoritario. María Corina es hija de una patria sangrada por corruptos, de una nación humillada por poderes que decidieron transformarse en narcodictadura. Pero ella nunca aceptó ese destino sin lucha. María Corina lleva en sus venas firmeza y rebelión. En 2002, vio cómo Hugo Chávez pulverizaba las instituciones. Ella no huyó ni plegó su voz. Fundó Súmate, organización para despertar ciudadanos, para convocarlos al ejercicio del poder legítimo. Elegida diputada en 2010, sufrió golpes, secuestro y expulsión de su cargo. El régimen la ha perseguido sin parar, retorciendo leyes, y en 2024 le impidió ser candidata presidencial. Edmundo González tomó la bandera. María Corina, con temple de hierro, ordenó que el voto se contara, que las actas se fotografiaran, que la verdad saliera, aunque el silencio fuera impuesto. Los tiranos tiemblan ante una voz libre, y Venezuela y el mundo lo saben. Nicolás Maduro no es gobernante, es un usurpador criminal, cómplice del narcotráfico, guardián de la impunidad. Sus alianzas con terroristas, su manipulación de elecciones, su represión policial y su control mediático han transformado a Venezuela en cárcel abierta. Hoy,
Al honrar a María Corina se rinde tributo a los presos políticos, a los exiliados y a los silenciados que conjuraron el miedo con la palabra y la lucha cívica. Este Nobel es también para esos hombres y mujeres que sostienen en sus hombros la esperanza de la libertad, mientras la opresión les golpea el rostro. No es solo mi premio, proclamó María Corina, es suyo, del pueblo que resiste. Este momento debe motivar a que el mundo libre rescate el destino de Venezuela. Llegó la hora de actuar. No se vale cuestionar procedimientos o formalismos cuando el enemigo es un criminal terrorista que secuestró una nación. Este es el momento de actuar contra los tiranos criminales. Cuando un pueblo tiene una líder como María Corina Machado, ese pueblo es invencible. Venezolanos, falta poco para la libertad. Sigan con fuerza en sus corazones hasta la victoria. La promesa de una Venezuela libre está por llegar. María Corina es el testigo del valor que no se rinde. Su nombre resuena hoy como faro de dignidad, como símbolo de libertad. Nos unimos a los venezolanos y demócratas en el mundo, que celebran hoy este reconocimiento que honra no solo a María Corina, mujer excepcional y líder moral de Venezuela, sino a todo un pueblo que nunca ha renunciado a su derecho a vivir en libertad. María Corina, tu ejemplo y tu voz seguirán siendo faro para quienes sabemos que la libertad se defiende hasta el final. Continuamos con Razón de Estado por NTN 24, el canal de las Américas. Hace 35 años, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ejecutaron la operación Causa Justa que capturó al narcodictador Manuel Noriega en Panamá. 35 años después, se espera que suceda lo mismo en Venezuela con Nicolás Maduro y su banda criminal con la Operación Libertad. El objetivo de esta operación es expulsar, capturar, porque se entregarían, o ejecutar a los narcoterroristas que tienen secuestrado al pueblo venezolano. No se sabe cómo y cuándo, pero algo está por suceder. Lo que está claro es que el extraordinario despliegue militar americano en el Caribe no puede regresar a casa con las manos vacías. Para conversar sobre el momento decisivo que vive Venezuela, tengo el privilegio de presentarles a Antonio Ledesma, dirigente político venezolano en el exilio. Fue alcalde mayor de Caracas, diputado y senador del último Congreso Democrático de la República de Venezuela. Pero sobre todo, don Antonio Ledesma es un gran ciudadano venezolano y un hombre de honor comprometido en la lucha por la libertad de su país. Antonio, bienvenido a Razón de Estado. Se dice que las Fuerzas Armadas venezolanas están cada día más divididas y quitando el apoyo a la cúpula criminal. ¿Qué sabes de esto? Bueno, me refiero a los hechos, Dionisio. En las elecciones del pasado 28 de julio de 2024, los militares sufragaron y en todas las mesas de votación donde ejercieron su derecho al voto, ganó la fórmula de Edmundo González y María Corina Machado con más del 70%. Estamos hablando de un estamento militar que forma parte de las familias venezolanas, que también acusan hartazgo de esta narcodictadura, que padecen en carne propia, que escarmientan en cabeza propia la tragedia económica, la tragedia social, la catástrofe humanitaria, y por lo tanto a Maduro lo que le queda como bastón de apoyo es la élite militar corrupta, que nada tiene que ver con los soldados, con los oficiales que de manera general están apostando a un cambio profundo en Venezuela. ¿Qué mensajes y qué tácticas concretas deben activarse desde la oposición democrática y la presión internacional para acelerar el quiebre dentro del aparato militar venezolano para evitar una espiral de violencia? ¿Se podría ofrecer salidas dignas a los oficiales que se nieguen a morir por la mafia o que incluso entreguen a los capos que encabezan la narcodictadura, Antonio? Hay lecciones en muchas partes del mundo, Dionisio, que indican que cuando se da una transición, las Fuerzas Armadas de cada país, de cada coyuntura, se ponen al servicio del gobierno que trata de recomponer las instituciones y garantizar la paz y la convivencia de los ciudadanos. Venezuela no va a ser un caso extraño. Tenemos la referencia
que cuando cayó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958, la Fuerza Armada continuó adelante y la mayoría de los militares se pusieron al servicio de la democracia. Esto no va a ser algo diferente. Y Edmundo González y María Corina Machado están ofreciendo una transición pacífica, una transición incluyente, y allí se toman en cuenta los nombres de muchos militares que le han dado la espalda y le van a dar la espalda a esta narcotiranía. Los operadores de la dictadura intentan asustar a la población con la narrativa de que sin Maduro habría caos. ¿Por qué eso es mentira y qué es lo que el pueblo venezolano debe saber, sentir y entender? Es que con la llegada de Edmundo González y María Corina Machado a un gobierno de transición, se va a comenzar a dejar atrás el caos. El caos en sí existe con Maduro. Mientras Maduro usurpe los poderes públicos, no habrá ni libertad, y si no hay libertad, no hay paz en Venezuela. El caos existe representado por familias desgarradas, porque estamos hablando de una diáspora de más de 9 millones de personas. El caos existe cuando se han desplomado las empresas fundamentales del país, comenzando por la industria petrolera. El caos existe cuando vemos que los trabajadores devengan un salario por debajo de $1 al mes. El caos existe con el colapso del sistema educativo, con el derrumbamiento de los servicios públicos, con todo lo que ocurre en un país donde hay más de 840 presos políticos. Por lo tanto, lo que viene no es caos. Lo que viene es la clausura de esta triste historia que representa Maduro y la inauguración de un tiempo de paz, de convivencia y de progreso. Antonio, ¿cuál sería la respuesta de la oposición y del gobierno electo que preside Edmundo González si la dictadura acepta huir al exilio con la condición de que haya nuevas elecciones sin la participación de María Corina Machado ni el presidente electo Edmundo González? Eso sería inaceptable porque María Corina y Edmundo encarnan un liderazgo legítimo que le viene dado por la voluntad soberana de millones de venezolanos. Hablar de una transición de María Corina Machado o sin María Corina Machado y sin Edmundo González, como diríamos coloquialmente, tratar de servir un plato de arroz con pollo pero sin pollo. Por lo tanto, es inconcebible una transición que no esté capitaneada por estos líderes legítimos. Pero además, cuando se habla de nuevas elecciones, no, ya las elecciones se hicieron y las logramos llevar adelante contra viento y marea. Y casi 8 millones de venezolanos eligieron a Edmundo González como nuestro presidente electo. Por lo tanto, ahí no hay vuelta atrás. Si Maduro quiere entregar el poder reconociendo la derrota que le infligió el pueblo de Venezuela, tiene que hacerlo. Eso no implica impunidad, porque tampoco en Venezuela habrá paz si no hay justicia. La transición a la democracia vendrá después de recuperar la libertad de Venezuela. ¿Están preparados Edmundo González, María Corina, tú y los líderes honorables de Venezuela para asumir el mando del país en democracia y en libertad? Absolutamente, para garantizar no solamente la recuperación de las instituciones, que vuelva a resplandecer el Estado de Derecho, que se le ofrezcan a los inversionistas que nos van a ayudar a recuperar la industria de hidrocarburos, la industria de la minería, desarrollar un hub tecnológico, desarrollar la industria del turismo, reactivar el potencial agropecuario, porque le vamos a ofrecer el incentivo de respeto a la propiedad privada, de estabilidad política, de confianza. Está el Plan Tierra de Gracia, que contempla iniciativas para las primeras 100 horas, para los primeros 100 días, con una visión compartida de corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, hay ya una alineación en cuanto a lo que debe ser el rumbo programático de un gobierno de transición para rehacer la economía, para iniciar el proceso de reconciliación de millones de familias venezolanas y para sacar del abismo de la pobreza a los venezolanos que están actualmente orillados en la miseria. El Premio Nobel de la Paz a María Corina fue el golpe moral final a la narcodictadura terrorista. ¿Por qué una banda criminal como la que dirige Maduro no se puede recuperar de un golpe moral como este? Porque están viviendo su ocaso, porque están postrados en lo que representa una etapa muy oscura que no vamos a olvidar los venezolanos, sin que eso signifique comenzar a transitar hacia el futuro con el peso de los odios o de los reconcomios. El Premio Nobel es el reconocimiento global del liderazgo de María Corina Machado, es la ratificación
del liderazgo legítimo que encarna Edmundo González Urrutia y es el aval de la comunidad internacional a una estrategia conforme a la cual estamos diciendo que no ha habido mejor solución pacífica adelantada por Edmundo María Corina Machado que sacar adelante en medio de grandes adversidades el proceso electoral que culminó con la victoria que Maduro pretende robarse, o sea, el triunfo electoral del 28 de julio del año 2024. Continuamos con Razón de Estado por NTN 24, el canal de las Américas. Don Antonio Ledesma, ante la desesperación del cartel terrorista que desgobierna Caracas, hay riesgo de maniobras extremas, alianzas con grupos terroristas, represión indiscriminada o sabotajes contra la misma población. ¿Cómo se puede forzar una rendición pacífica que salve vidas y permita una transición sin claudicar ante los criminales? Porque estamos hablando del sometimiento de bandas criminales, estamos hablando de una guerra contra el narcotráfico y estamos hablando de la alineación de fuerzas democráticas del mundo en esta coalición transatlántica que lidera Estados Unidos contra la amenaza del terrorismo. O sea, hemos logrado que la comunidad internacional actúe persuadida de que la tragedia que vivimos en Venezuela no solamente incumbe a los venezolanos, sino que es también un problema que atañe a la comunidad internacional. El narcotráfico, el terrorismo, este bandidaje transnacional que genera tantos inconvenientes y sobre todo mancha el buen nombre, el buen gentilicio de los venezolanos. Por lo tanto, Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista y al mismo tiempo que se ofrece por su captura el doble de lo que se ofrecía por la detención del terrorista más peligroso del mundo que llegó a ser Osama Bin Laden. Antonio, cuando la batalla termine, ¿qué lecciones deben quedar grabadas para que la tiranía no vuelva jamás? Que no se puede jugar con el populismo, que este tipo de agentes de la demagogia representan un maleficio, que la democracia puede tener sus imperfecciones, pero no hay nada más noble, no hay nada más caro para cualquier sociedad del mundo que la libertad, como lo hemos vivido los venezolanos y llegamos a perderla para decirnos cuánto significa la pérdida o cuando se extravían los valores y principios de la democracia. Yo creo que el suplicio que hemos padecido los venezolanos no puede ser estéril y tiene que quedar como un espejo para que nos veamos los venezolanos de cara al futuro, pero también para que cualquier comunidad internacional que en estos momentos tiene viva su democracia, la cuiden como el que cuida a la niña de sus ojos. Por sus crímenes y atropellos, Maduro, Cabello y Padrino merecerían enfrentar un paredón. ¿Dónde le conviene a Venezuela que terminen estos terroristas? Nosotros creemos que la justicia tiene que transitar los caminos del debido proceso. Maduro está siendo requerido por instancias judiciales de los Estados Unidos por narcotráfico. Está siendo también procesado o investigado en la Corte Penal Internacional por ser señalado junto con Diosdado Cabello, Padrino López y otros tantos capitostes de su cúpula dictatorial como perpetrador de crímenes de lesa humanidad. La justicia tarda, a veces a nosotros nos incomoda y nos despierta todo tipo de interrogantes que nos obligan a decir en público qué más espera la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, qué más esperan los magistrados para activar el Estatuto de Roma cuando hay tantas pruebas que se indican a Maduro como responsable de desapariciones forzosas, de ejecuciones extrajudiciales, de detenciones arbitrarias, de actos crueles como los que denunció el día de hoy el presidente de Chile, el presidente Boric, que señala directamente a Maduro y a su camarilla como responsable del sicariato contra el teniente Ojeda, un teniente venezolano. Por lo tanto, esperamos que haya justicia y que mientras Maduro y sus compinches sean procesados en la Corte Penal Internacional, los venezolanos nos podamos reunificar en un solo amor por la patria amada entrañablemente. Antonio, ¿cuáles son los 3 apoyos más importantes que necesitará Venezuela de la comunidad internacional después de la dictadura? Primero, necesitamos abrir las puertas de los organismos financieros internacionales para que nuestro país recupere las líneas de crédito.
Vamos a necesitar apoyo financiero, vamos a necesitar renegociar nuestra voluminosa deuda externa, colocándola en transparencia, porque hay muchos compromisos asumidos en la opacidad. En segundo lugar, vamos a requerir del apoyo de los gobiernos democráticos del mundo para que puedan promover las inversiones privadas que hagan posible la edificación del hub energético, del hub tecnológico, de desarrollar, como lo decía al principio de esta conversación, nuevas fuentes de financiamiento para ir pasando la página de ser un país con una economía extractivista. Y en tercer lugar, el relanzamiento o el decreto de vuelvan caras, de que vuelvan caras a Venezuela los millones de compatriotas que están en el destierro, que van a retornar no solamente con sus maletas, con sus valijas, de sus enseres particulares, sino con nuevos aprendizajes, con una civilización adquirida, con conocimientos asimilados para desarrollar iniciativas que transformen a Venezuela en el país portentoso que estamos en capacidad de ser, porque tenemos un potencial que se va a poner al servicio de este desarrollo económico y de esta reconstrucción del tejido social de Venezuela. Para terminar, Antonio, enfrentaste a la dictadura, te costó la cárcel y en el exilio te has dedicado a denunciar con valentía y sin descanso a la narcodictadura criminal de Caracas. ¿Cómo te sientes por el hecho que está próximo el momento en que podrás regresar a tu tierra en libertad? Pero digo que ningún sacrificio ha sido en vano, que no hemos arado en el mar, que tenemos que experimentar la inmensa satisfacción espiritual y la tranquilidad de conciencia, que no le hemos dado la espalda a los venezolanos, que cualquier trinchera dentro o fuera de Venezuela ha sido aprovechada para trabajar, sobre todo ahora al lado de María Corina Machado, en quien siempre he tenido fe, en quien siempre he tenido confianza, a la que siempre observé como una líder con un gran potencial, con grandes cualidades, con grandes virtudes, sobre todo con su honestidad, con su ética intelectual y con su coherencia. Y ahora conocer a un hombre maravilloso desde el punto de vista espiritual, muy valiente, muy consagrado a honrar el mandato que le dio el pueblo de Venezuela el pasado 28 de julio como Edmundo González Urrutia. Seré uno más de esa oleada de venezolanos que vamos a regresar cantando gloria al bravo pueblo, a nuestro querido país. Con esa tiranía insoportable, la palabra no basta. El coraje del pueblo se convierte en su última esperanza. En tiempos así, la historia no se escribe con discursos, sino con sacrificio. Y es en el corazón de ese sacrificio donde nacen los pueblos verdaderamente libres. Don Antonio Ledesma, por la libertad de Venezuela hasta el final, muchas gracias por esta entrevista, querido Antonio, y gracias a ustedes también por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.